Bueno, entonces, ahora empezamos con el capítulo, con la sección 12.2, que es límites y continuidad de funciones de más de una variable. Dice, la definición del límite de una función de una variable involucra la distancia entre dos puntos de la recta numérica real. El límite de una función de más de una variable también implica la distancia entre dos puntos, por lo que se inicia el estudio de estos límites con la definición de distancia entre dos puntos. O sea, la definición de distancia, de distancia, borro, entre dos puntos de Rn. R a la, bueno, N. En R, a ver, lo voy a bajar más, bueno, dice, en R, la distancia entre dos puntos es el valor absoluto de la distancia de dos números reales. Esto es, o sea, en R, o sea, una dimensión, la distancia es entre X menos A, el valor absoluto. Es la diferencia entre dos puntos X y A en la recta numérica real. En R2, la distancia entre los puntos P, X, Y y P0, perdón, X0, Y0, está dada por la expresión, esto es la expresión de X menos X0, X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado, y aquí está hasta acá la raíz cuadrada. En R3 se tiene que el punto P, X, Y, Z y P0, X0, Y0, Z0, la distancia es igual, pues nada más se va trasladando, se va aumentando X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado más Z menos Z0, esto al cuadrado. ¿Sí? En Rn, la distancia entre dos puntos se define de manera análoga. Entonces aquí tenemos si P, X1, X2, Xn, y A es todos estos valores, son los puntos de Rn, entonces la distancia entre P y A, denotada por P de A, o sea, esa también la pudiéramos ver a, bueno, si no lo va a dejar así. Es el caso como que general, ¿no? Está determinada por P de A es igual a la raíz cuadrada de X1 menos A1 al cuadrado más X. Se traslada, ¿no? X2 más A2 al cuadrado más los puntos más XN menos AN al cuadrado. ¿Sí? Este símbolo representa un número no negativo y se lee como la distancia entre P y A. ¿Sí? En R cuadrado, a ver, este nada más sería así. Y este lo voy a poner como que en rojo. ¿Cómo se define? Sería la distancia X menos A. Este sería la distancia de X, Y, X0, Y0. La distancia, esta es la distancia que hay entre X, Y, Z. Ah, no, este no es coma, es negativo. El signo menos. Menos X0, Y0, Z0. Ahí está. Dice, definición de la distancia entre dos puntos. Este ya lo habíamos visto. Entonces, definición de bola abierta Rn. Si A es un punto de Rn y R es un número positivo, entonces la bola abierta, así se define bola abierta, es B, A, punto y coma. R es el conjunto de todos los números, todos los puntos P de Rn tales que la distancia de P
menos A va a ser menor a R. Entonces aquí se tiene, ¿no? O sea, para este caso se va a tener que X menos A, X, gráficamente X menos A, valor absoluto, perdón, aquí no es este. A ver, déjenme lo borro esto. Ahí está. X menos A tiene que ser menor a R. Sí. El conjunto de puntos que satisface esta ecuación es el conjunto de todos los puntos del intervalo abierto, ¿sí? A menos R y A más R, que es lo que estamos viendo en esta figura. De modo que la bola abierta B a punto y coma de R en R es el intervalo cerrado, es el intervalo cerrado. Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? Ahora, definición de bola cerrada en Rn. Si es un conjunto, es un punto de Rn y R es un número positivo, entonces la bola cerrada es el conjunto, B es esto, es el conjunto de todos los puntos P de Rn tales que P menos A sea menor o igual a R. Entonces, este es aquí abierto, este es abierto cerrado, ¿no? Sí, entonces aquí lo comprende y este no lo comprende. Bola cerrada, bola abierta, ¿no? Sí. Ahora, entonces, para el caso de R2, aquí tenemos, y digo, este es el caso de la bola abierta en R2, en R2, y bola cerrada en R2, bola abierta, ¿sí? Entonces, aquí es lo que está dentro. A ver, déjenme lo voy a poner aquí. Que también digo, es un círculo. Yo lo quise hacer porque no se ve bien el archivo PDF. Y está abierto, ¿no? Entonces, aquí no hay... Si X0 es un punto de R2, entonces la bola abierta de X0, o sea, es esta, es el conjunto de todos los puntos X, Y, o sea, es esto. Voy a poner aquí X menos X0, esto al cuadrado, más Y menos Y0 al cuadrado, tiene que ser menor a R. Y en el otro va a ser menor o igual a R. ¿Sí? Y dice, consta de todos los puntos de la región interior limitada, ¿sí? Por la circunferencia que tiene un radio en X0, Y0 y radio R. Este es el radio. En ocasiones se llama disco abierto a una bola abierta en R2. Dice, la bola cerrada, ¿qué es esto? O disco cerrado, B de X0,0, que es lo mismo de manera similar, de R en R2, es el conjunto de todos los puntos de la bola abierta y la circunferencia con centro en X0, Y0 y radio R. Entonces aquí como que no lo comprende de manera similar, o sea, como que esto lo traslada para acá. Y esto, o sea, como que corresponde, ¿no? Este correspondería acá. Y este correspondería acá, nada más que aquí es en R, y aquí es en R cuadrada. Pues no es R cuadrada, R2, porque no es R cuadrada. ¿Sí? Ahora, esto también se puede trasladar a R3. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver a continuación. Ahí está, en R3, dice si X0, Y0, Z0, que es el punto este, es un punto de R3, entonces la bola abierta de X0 es esto que estamos viendo aquí. En R3 es el conjunto de todos los puntos. Lo voy a poner aquí. Así. X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado más Z menos Z0 al cuadrado
tiene que ser menor a R, que les digo, se traslada para R3. ¿Sí? Consiste de todos los puntos de la región interior limitada por la esfera que tiene centro en X0, Y0 y Z0 y radio R. A ver. Similarmente, que también aquí tenemos ¿sí? Dice, similarmente la bola cerrada, aquí está, consiste de todos los puntos de la bola abierta, así como de los puntos de la esfera que tienen como centro en X0, Y0, Z0 y radio R. Es esta, ¿no? Bola cerrada. Bueno, entonces, ahí estamos. Esto es como que nada más lo estoy trasladando. Aquí lo hace desde R, desde R2 hasta R3, bola abierta, bola cerrada. ¿Sí? Bueno, entonces, de aquí tenemos la definición del límite de una función de n variables. Sea f una función de n variables definida en alguna bola abierta, P a R, excepto posiblemente en el punto A. Entonces, el límite de f de P, conforme P tiende a es L, lo cual se denota como el límite cuando P de A, P tiende a f de P igual a L, si para cualquier epsilon mayor a 0, sin importar qué tan pequeña sea, existe una delta mayor a 0 tal que si 0 es menor a la distancia entre P menos A, es menor a delta, entonces f de P menos L menor a epsilon. Esto ya lo habíamos visto cuando utilizamos el cálculo diferencial de una variable. Nada más aquí es n variables. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que entonces esto era para X, perdón, para Y, y esto era para X. ¿Sí? Entonces la demostración, esa no la voy a hacer nada por el estilo, pero dice la definición del límite de una función de dos variables en el caso especial de la definición 12.2.4, que es este, en donde A es el punto X0, Y0 y P es el punto X, Y. Se tiene aquí definición del límite de una función de dos variables, sea f la función de dos variables definida en algún disco abierto, b x0, y0, r, excepto posiblemente en x0, y0. Entonces el límite de f de x conforme x, y tiende a x0, y0 es L, lo que se denota como esto. Sí, el límite cuando x, y tiende a el punto x0, y0 de f de xy es igual a L. Para cualquier epsilon mayor a 0, sin importar qué tan pequeña sea, existe un delta tal que tengamos este valor. Si 0 es menor a la distancia x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado menor a delta, si queda esto, ¿sí? Entonces ya nada más se sustituiría esto, ¿no? Y pues ya aquí tenemos, pues eso sería en R2, ¿no? Por así decirlo, en R2 x0 y0. Entonces, pues ya esto f de xy menos L menor a epsilon. Y sí, ¿no? Aquí ya vemos que es R2 porque tenemos dos variables. Entonces, ahí está. A ver, déjenme. Dice, en palabras, esta definición establece que los valores de funciones f de xy se aproximan al límite de L conforme el punto x, y tiende al punto x0, y0, si el valor absoluto de la diferencia entre f de x, y L puede hacerse arbitrariamente pequeña al considerar el punto x, y suficientemente cercano a x0, y0, pero sin llegar a ser x0, y0. O sea, sin, nada más aproximados. Es decir, no es necesario que la función esté definida en x0, y0 para que el límite exista, ¿sí? En esta figura, sí, ahí se ve, ¿no? Entonces, se presenta una interpretación geométrica de la definición, de esta definición. En esta figura se muestra la porción de la superficie que tiene ecuación z igual a f de xy, ¿sí? Que sería esta, z igual a f de xy. Bueno, acá también cabe mencionar que esto era para una variable independiente, ¿no? Aquí nada más se puede uno pensar que se traslada y ya. Y que se encuentra por arriba del disco B
ves x0, y0, delta. Se observa que f de x, y en el eje z, ¿sí? Estará entre L menos epsilon y L más epsilon, o sea, L. Aquí está, L menos epsilon y L más epsilon. Siempre que el punto x, y del plano XY esté en el disco abierto Bx0, Y0. Otra forma de establecer esto consiste en que f de x, y en el eje z pueda forzarse a que esté entre L menos epsilon y L más epsilon al restringir el punto x, y, que este es el punto x0, y0, f de x0, y0. Entonces aquí solamente estamos en, aquí es 0, para z sería x, y, z, ¿no? Esto sería z. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a ver el ejemplo 1 que dice, utiliza la definición 12.5 para demostrar, pues esta definición vamos a utilizarla para demostrar que el límite cuando x, y tiende a 1,3. 1,3. A ver si con esto queda un poquito más claro esto de, porque luego con esto como que se complica un poquito. 2x más 3y es igual a 11. Dice, el primer requisito de la definición es que 2x más y, 3y debe estar definido en algún disco abierto que tenga su centro en el punto 1,3. O sea, debe estar definido 2x más 3y en el punto 1,3. Dice, como 2x más 3y está definido en cada punto xy, entonces cualquier disco abierto centrado en 1,3 satisfará este requisito. Entonces, ahora vamos a demostrar que para cualquier epsilon mayor a 0 y ya no existe una delta mayor a 0, tal que esto es también lo que habíamos visto anteriormente, nada más aquí para una variable, ¿no? Entonces dice si 0 menor a la raíz cuadrada de x menos x0, que sería x menos 1, x menos 1 al cuadrado menos y menos 3 al cuadrado menor a delta, entonces 2x más 3y menos 11 menor a epsilon. Eso también es lo que habíamos visto. Aquí esto no lo habíamos visto tal cual, pero bueno, de la desigualdad, igualdad del triángulo, 2x más 3y menos 11, valor absoluto es igual a 2x menos 2, 2x menos 2 más 3y menos 9. Aquí nada más separa 11, ¿no? O sea, 11 es menos 2 y menos 9. Esto, no, aquí va a ser menor o igual 2, el valor absoluto de x menos 1, como que lo factoriza, más 3 por y menos 3. Ya nada más eso lo damos. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y debido a que, voy a poner aquí, debido a que x menos 1, valor absoluto, va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado menos, no es, aquí es más, este no es menos, es más, ahí está más, y menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y
y menos 3, valor absoluto, va a ser menor o igual a x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Sí, se deduce que sí, 0 menor a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, se cierra esta raíz cuadrada, menor a delta. Entonces, 2 por x menos 1, no, este no es, este es valor absoluto, más 3 por y menos 3, no, es menos, esto es valor absoluto, va a ser menor a 2 delta más 3 delta. A ver esto, a ver, déjenme ver. Ahí está, sería 2 delta más 3 delta. Dice, esta, a ver, nomás déjenme ver, sí, x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado menor a delta. Entonces, 2 por x menos 1 más y 3 por y menos 3. Dice, esta proposición muestra que una elección adecuada para delta es 5 delta. Aquí este no es delta, sino es 5 delta, ¿no? 5 delta es igual a epsilon. Esto quiere decir que delta es igual a 1/5 de epsilon, porque aquí esto es 5 delta. Sí, y donde tenemos así ya que 2x más 3y es igual a esto, ¿no? O sea, esto voy a poner con rojo. Lo podemos ver como 2 por x menos 1 más 3 por y menos 3, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, por eso una elección adecuada es 5 delta es igual a epsilon. Entonces, con esta delta se tiene el argumento siguiente. Entonces, el argumento siguiente. Entonces, esto es 0 menor a la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado va a ser menor a delta. Entonces, x menos 1 menor a delta y y menos 3 menor a delta. Entonces aquí 2 por x menos 1 más 3 por y menos 3 menor a 5 delta, que era lo que estábamos viendo acá, ¿no? Anteriormente. 5 delta y 2 por x menos 1
más, aquí se cierra este paréntesis, 3 por y menos 3 va a ser menor a 5 por delta, pero delta vale un quinto de epsilon. O sea, como que son nada más para comprobar cómo se había hecho anteriormente. Entonces, el valor absoluto de 2x más 3y menos 11 es menor a epsilon. De este modo se ha probado que para cualquier epsilon, o sea, con base en todo esto, se ha demostrado que epsilon mayor a 0 se elige delta es igual a un quinto de epsilon, a fin de que la proposición anterior, o sea, esta, sea verdadera. Esto demuestra que el límite cuando x, y tiende a el punto 1,3 de 2x más 3y más 3y es igual a 11. Se demuestra. ¿Sí? Bueno, entonces continúo. Dice, los teoremas de límites de la sección 1.5 y sus demostraciones con pequeñas modificaciones se aplican a funciones de más de una variable. Por ejemplo, en correspondencia con el teorema de límites de la sección 1 se tiene, o sea, se tiene que, nada más aplicándolo para varias variables, x, y, cuando tiende a a, b, de mx más ny más d, ¿a qué va a ser igual? Pues es igual a MA más MB más D, donde estas son constantes, no, estas son constantes. Son constantes. Sí, y la demostración es una generalización de la demostración del ejemplo 1. A partir de aquí se utilizaron los teoremas de límites sin volver a establecerlos ni demostrar. Entonces dice aquí el ejemplo ilustrativo 1. Dice, al aplicar los teoremas de límites acerca de sumas y productos se tiene, o sea, el límite cuando x, y tiende al valor menos 2,1 de la función x al cubo más 2x al cuadrado y menos y al cuadrado más 2, pues está aplicando lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Esto es x, esto es y, entonces aquí iría menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado por 1 menos 1 al cuadrado más 2. Entonces aquí sería, esto es menos 9 más 2 por 2 por 2, 4 por 2, 8 por 1 menos 1 más 2. Sí, entonces ahí tenemos menos 10. A ver, déjenme ver. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos 1 más 2. Ah, no es cierto, este no es 9. Este es 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿no? Menos 8. Entonces esto, pues se cancelan y queda igual a 1. Porque esto sería esto, menos 2 menos 1 queda 1. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces el ejemplo, ahora el ejemplo 2, y se calcule el límite cuando x, y
tiende de a 0,0 de f de xy si f de x, y es igual y a la cuarta menos x a la cuarta y cuadrado más x al cuadrado. ¿Sí? Dice solución. Utilizamos esto límite cuando x, y tiende a 0,0 de y a la cuarta menos x a la cuarta entre no, y, y al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, ahora lo que se puede hacer es dividirla, esta ecuación. Esta y cuadrada menos x cuadrada por y cuadrada más x cuadrada entre y cuadrada más x cuadrada. Sí, porque si no, así se indeterminaría. Entonces aquí lo que podemos hacer es, se cancela y esto es igual a el límite cuando x, y tiende a 0,0 de y cuadrada menos x cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? Pues a 0, porque aquí va a ser 0 menos 0, pues da 0. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica de f mostrada en la figura 8, es el paraboloide hiperbólico. Entonces aquí es lo que tenemos. Ahí está, es esta, menos 2,2 por menos 2,2. XY y Z menos 4, sí, menos Z, ¿no? Menos 4 hasta 4. Entonces aquí en 0 se indetermina. Bueno, aquí no existe límite, ¿sí? La gráfica apoya la respuesta. Es el teorema siguiente. Este lo voy a poner acá. Trata acerca del límite de una función compuesta de dos variables, el cual es análogo al teorema 1.91, que es también de funciones compuestas, nada más que aquí cuando tenemos dos variables. ¿Sí? Dice, si G es una función continua de dos variables y el límite de x y tiende a x0 y es 0 de g de x y es igual a b, y además f es una función de una variable que es continua en b, entonces el límite de x, y tiende a x0, y0 de f compuesta de g de x y es igual a f de b. Esto quiere decir también el límite de x, y tiende a x0, y0 de f de g de x y es igual a f, el límite la podemos introducir, x, y de x0, y0 de g de x y. ¿Sí? Esto es similar a lo que habíamos visto para una sola variable. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver una de las aplicaciones del ejemplo de este teorema, de la regla cadena. Dice, ejemplo 3, utiliza el teorema 12.2-1, ¿sí? A fin de calcular, para calcular el límite cuando x, y tienda a el punto menos 2,1 del logaritmo de x, y menos 1. ¿Sí? Dice aquí, sea g la función tal que g de x, y sea igual a xy menos 1, sea f la función para la cual f de t sea igual al logaritmo de t. ¿Sí? Entonces, esto también lo podemos ver como el límite cuando x, y, que aquí como que lo repite. Sí, no lo repite. Es menos 2,1 de xy
xy menos 1. Entonces aquí esto sería, voy a poner aquí arriba, esto es menos 2 y esto es 1. Entonces esto es menos, a ver, déjenme ver. Ah, no, es 2. Entonces, ¿por qué le pone aquí? No, entonces aquí está mal. Este es más. Aquí este no es, este es más, este también es más. Es como que se equivocó. Entonces aquí sería 2 menos 1. Este límite sería igual a 1. ¿Sí? Como f es continua en 1, f es continua y da 0, ¿no? Pero bueno, entonces aquí dice límite. Estamos haciendo este caso, ¿no? En este. El límite cuando x, y tiende al punto 2,1 de el logaritmo de x, y menos 1, que sería igual al logaritmo del límite cuando x, y tiende al punto 2,1 de x, y menos 1, y todo esto es igual a 1. Entonces esto es igual al logaritmo de 1, que sería igual a 0. Y ese es el resultado, ¿sí? Aplicando o diferenciando esto de la regla de la cadena. A continuación se presentará el concepto de punto de acumulación, el cual se necesita para continuar el estudio de límites de funciones de dos variables. Es así como que no me quedaba tan claro, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Definición de punto de acumulación. Un punto P0 es un punto de acumulación de un conjunto S de puntos de Rn. Si toda bola abierta B, P0, punto y coma R, tiene un número infinito de puntos. Entonces aquí muestran dos ejemplos. Ya no lo escribí, a lo mejor lo pongo así. Ejemplo ilustrativo 2. Si S es el conjunto de todos los puntos de R2 del lado positivo del eje de la X, del eje X, entonces el origen es un punto de acumulación de S debido a que, sin importar qué tan pequeño se tome el valor de R, cada disco abierto que tenga su centro en el origen y radio R contendrá un número infinito de puntos de S. Este es un ejemplo de un conjunto que tiene un punto de acumulación para el cual el punto de acumulación no es un punto del conjunto. Cualquier punto de este conjunto S también es un punto de acumulación de S. Ese como que está un poquito, no está tan fácil de entender, creo yo, pero a ver si con este ejemplo, el ejemplo ilustrativo 3, dice si este es el conjunto de todos los puntos de R2 para los que sus coordenadas cartesianas son números enteros positivos, entonces este conjunto no tiene puntos de acumulación. Esto se ve al considerar el punto M, N, donde M y N son números enteros positivos. De este modo, un disco abierto que contenga un centro en M, N y radio menor a 1 no contendrá a ver, ningún punto de S diferente de M, N, por tanto no se satisface la definición 12.27. Entonces un punto de P0 es un punto de acumulación si toda bola abierta contiene un número infinito de puntos. Entonces aquí como que les digo que no es tan fácil esto del punto de acumulación, como que no se acumula, ¿no? Aquí como está abierto, entonces aquí va a ser R menor a 1 y tenemos diferentes puntos M, N más 1, M más 1, N más 1, y aquí no es como si fuera un cuadrado, ¿no? M menos 1, N, y ya. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, ahora se considerará el límite de una función de dos variables conforme
un punto X, Y tiende a un punto X0, Y0, donde X, Y se restringe a un conjunto específico de puntos. Y esta es la definición del límite de una función de dos variables a través de un conjunto específico. Sea f una función definida en un conjunto de S, de puntos S en R2, y sea X0, Y0 un punto de acumulación de S. Entonces el límite de f de XY conforme X y tiende a X0, Y0, en S es L, lo que se denota por esto, ¿no? Límite de X, X, Y tiende a X0, Y0, XY en S, de f de XY es igual a L. Si para cualquier epsilon mayor a 0, sin importar qué tan pequeña sea, existe una delta tal que, esto también lo habíamos visto, entonces f de XY menos L es menor a epsilon, donde XY pertenece a S. ¿Sí? Ahí, dice, en algunos casos el límite de la definición anterior se transforma en el límite de una función de una sola variable. Por ejemplo, vamos a considerar el límite cuando X, Y tiende al punto 0. A ver si con esto queda más claro. De f de XY. Aquí es X, Y en S1. Entonces, si S1 es el conjunto de todos los puntos del lado positivo vamos a poner aquí, Y, X, entonces para acá, ¿no? Entonces aquí este es el origen. Entonces aquí esto a qué va a ser igual al límite cuando X tiende al 0 positivo, a 0 por la derecha, de f de X, 0. ¿Sí? Entonces, si S2 es el conjunto de todos los puntos del lado negativo del eje, no, del eje Y, que es acá, esto, ¿no? Entonces, límite, ese es por el lado de, este es X mayor a o positivo, ¿no? O 0. Bueno, este lo voy a dejar, no, bueno, al igual lo voy a borrar. Entonces, el otro es el límite cuando X, Y, que tiende al punto 0,0, f de XY es igual al límite cuando Y tiende a 0 por la izquierda de f de 0, Y. Si S3 es el conjunto de todos los puntos del eje X, entonces aquí tendríamos límite de f de X, Y, de X, Y, X, Y cuando tiende a 0,0, X, Y en S3, ¿sí? De f de es igual al límite cuando X tiende a 0, f de X, 0. Dice, si S4 es el conjunto de todos los puntos de la parábola, entonces Y igual a X cuadrada, Y igual X cuadrada. Ese va a ser para este conjunto, S4. Entonces el límite cuando f de X, Y, de X, Y tiende a 0,0, ¿de quién? De X, Y en S4. Esto va a ser igual al límite. Aquí nada más está como dando ejemplos, ¿no? De que cuando X tiende a 0, ¿de quién? Pues de X, X cuadrada. Este tiene para diferentes puntos en S. En S1, S2, S3 y S4. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos también otro teorema que dice, suponga que la función f está definida para todos los puntos en un disco abierto, centrado en x0, y0, excepto posiblemente en x0, y0, y que el límite cuando x tiende a y de x, y tiende al x0, y0 de fx, y es igual a l. Entonces, si ese es cualquier conjunto de puntos en R2 que tiene a x0, y0 como un punto de acumulación, se tiene esta expresión, xy, que tiene x0, y0 y x, y en S, de f de xy. Existe siempre y tiene el valor de él. La demostración esa no la voy a hacer, ni nada por el estilo, pero también se tiene aquí el teorema. El siguiente teorema se tiene como una consecuencia inmediata de este teorema. Dice, si la función f tiene límites diferentes conforme x, y se aproxima a x0, y0 a través de dos conjuntos diferentes de puntos que tienen a x0, y0 como un punto de acumulación, entonces el límite de x, y tiende a x0, y0 de f de x, y no existe. ¿Sí? A ver si ahorita con un ejemplo espero que les quede más claro, porque pues, también esto como que luego más que nada es con ejemplos para que quede un poco más claro. Dice, ejemplo 4. Dice, sea f de xy es igual a x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Utilice el teorema 12.210 para demostrar que el límite cuando x, y tiende a x0, bueno, x0 sería 0,0, es el punto, x0 de f de x, y no existe. Entonces ahorita lo vamos a ver. Dice, la función f está definida en todos los puntos de R2 excepto en 0,0. ¿Por qué? Pues porque aquí tendríamos 0 menos 0, pues es 0. Pero aquí sería 0 más 0, sería 0. Entonces se determinaría. ¿Sí? Entonces, sea S1, el conjunto de todos los puntos de R2, excepto en... A ver, déjenme. No, sí, sea S1 el conjunto de todos los puntos de R2, todos los puntos, no, del eje X, todos los puntos del eje X. Y S2, el conjunto de todos los puntos del eje Y. Entonces, se tiene que el límite, de manera similar al caso anterior, de x, y, cuando tiende al punto 0,0, que sería el punto x0, y0, x, y, en S1 de f de x, y es igual al límite cuando x tiende al 0 de f de x, 0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que es el límite cuando x tiende a 0, pues va a ser 0y, 0, entonces sería x cuadrada sobre x cuadrada. Esto va a ser, ¿cuánto es x cuadrada sobre x cuadrada? 1. Entonces esto, pues ya el límite
cuando x tiende a 0 de 1, esto es igual a 1. ¿Sí? Porque no depende. Ahora, por otro lado, aquí lo voy a hacer así. El límite cuando x, y tiende al punto 0,0. Pero ahora x, y en S2, eso es a lo que se refiere, de f de x, y, y, esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de f de 0, y. Luego aquí esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de, esto va a ser 0, 0 va a ser menos y sobre y cuadrada, esto va a ser menos 1. Entonces aquí es el límite cuando y tiende a 0 de menos 1 y esto es a su vez menos 1. ¿Sí? Entonces ahí está. A ver, entonces, como en el caso de una variable, como el límite cuando x, y tiende a punto 0,0, x, y en S1 de f de x, y, ¿cómo se relaciona con el límite cuando x, y tiende al punto 0,0, x, y en S2 de f de x, y? ¿Son qué? Pues son distintos porque esto, voy a poner aquí, lo voy a poner con rojo. Esto es 1 y esto es menos 1, que ya lo vimos previamente, ¿no? Dice la figura 10, esta figura muestra la gráfica de f. Ah, bueno, entonces aquí esto, lo voy a poner aquí. Por lo tanto, se concluye que el límite cuando x, y tiende al punto 0,0 de f de x, y no existe. ¿Sí? Y en esta figura, aunque no se ve tan claro, aquí está el punto 0. Conforme x, y se aproxima al punto 0,0 a lo largo del eje x, parece que f de x, y tiende a 1 y conforme x, y se aproxima a 0 a lo largo del eje y, parece que f de x, y tiende a menos 1. Entonces, no existe el límite. Estas observaciones apoyan la respuesta. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí, más que lo vamos a dejar. A ver.